La Champions 2021-2022 comenzó con la alegría de volver a ver al público en las gradas y con cambios importantes en las eliminatorias. La UEFA eliminó el valor doble de los goles en caso de empate y designó a la ciudad de San Petersburgo como sede de una final que acabaría jugándose en París debido a la guerra de Rusia contra Ucrania. El Sheriff Tiraspol debutó como primer representante de la Liga Moldava, mientras que el Milan regresaba a la máxima competición tras 7 años de ausencia. Los rossoneri cayeron en el grupo de la muerte y acabaron fuera de Europa por detrás del Porto, Atlético de Madrid y Liverpool. Los ingleses ganaron todos sus partidos con contundencia, mientras que el Atlético logró la clasificación a octavos tras vencer en la última jornada en Dragao. El Paris Saint-Germain confió a Messi su nuevo proyecto, aunque los galos acabaron cediendo el liderato del Grupo A frente al Manchester City de Guardiola. El United celebró el regreso de Cristiano Ronaldo liderando su grupo con goles agónicos, y el Villarreal le acompañó como segundo clasificado tras superar al Atalanta y al Young Boys en la clasificación. Menos suerte tuvo el Sevilla, que solo pudo ganar un partido y acabó en la Europa League por detrás del Salzburgo y el Lille. La Juventus relegó al Chelsea al segundo puesto del Grupo H, mientras que el Ajax se convirtió en la gran sensación de la primera fase al ganar y golear en sus 6 partidos del Grupo C. En ese mismo grupo, el Sporting de Portugal relegó al Dortmund al tercer puesto, pero el mayor batacazo de la Champions se lo llevaría el Barcelona. Los de Koeman comenzaron perdiendo 0-3 frente al Bayern y Benfica, y pese al cambio de técnico, acabaron por detrás de los portugueses y los alemanes, siendo relegados a la Europa League. El nuevo Real Madrid de Ancelotti comenzó con una importante victoria en Italia frente al Inter, pero se vio sorprendido por el Sheriff en la segunda jornada. El portero visitante se convirtió en la estrella del encuentro, y cuando parecía que el duelo acabaría empate a 1, Till marcó un golazo por la escuadra que conmocionó al continente. Los madridistas se repusieron del batacazo, goleando 0-5 al Shakhtar en Kiev y venciendo por 2-1 a los ucranianos en casa para rematar su clasificación en Transnistria. Los blancos se impusieron por 0-3 ante el Sheriff y confirmaron su liderato con otra victoria por 2-0 frente al Inter en el Bernabéu. En octavos el Real Madrid quedó emparejado con el Benfica, pero un posterior error en los emparejamientos provocó que la UEFA decidiese repetir el sorteo desde el inicio. La polémica y caprichosa Fortuna quiso emparejar a los españoles con el Paris Saint-Germain, en un duelo lleno de morbo tras el frustrado fichaje de Mbappé. Tranquilo. El 15 de febrero de 2022, París recibió al rey de Europa en un parque de los príncipes lleno hasta la bandera, en un partido que los franceses dominaron de cabo a rabo. Mbappé capitalizó todas las acciones ofensivas de su equipo, y el París sometió a un Madrid demasiado conformista. Los parisinos fueron aún más agresivos en el segundo tiempo, y Courtois sostuvo a su equipo después de detener un penalti a Messi con una parada colosal. La entrada de Neymar reactivó el ataque francés, y cuando el partido ya finalizaba, Mbappé marcó las diferencias para dar ventaja al París en la eliminatoria. Real Madrid y Paris Saint-Germain volvieron a enfrentarse 3 semanas después, y Mbappé se volvió a convertir en una amenaza permanente para la defensa local. Las paradas de Courtois mantuvieron con vida a los merengues, y pasada la media hora, Mbappé marcó un gol que fue anulado por fuera de juego. La rapidez de Kylian atemorizaba a los madridistas, y en otro rápido contragolpe, el delantero galo volvía a adelantar a su equipo en el Bernabéu. El París encarrilaba la eliminatoria antes del descanso, y en el comienzo del segundo tiempo evidenció la superioridad francesa.
Mbappé marcó otro golazo de antología que también fue anulado por offside, y Ancelotti agitó el banquillo en busca de soluciones. La entrada de Rodrigo y Camavinga sumió el partido en una locura, y la fe de Benzema puso nervioso a Donnarumma. El error del portero italiano provocó el tanto del empate madridista, y el Bernabéu se convirtió en un hervidero de pasiones descontroladas. El Real Madrid se había puesto a un solo gol de igualar la eliminatoria, y el París sufrió un colapso ofensivo que agigantó a los locales. A cuarto de hora para el final, Modric lideró una cabalgada frenética hacia la portería contraria, conectó con Vinicius y cuando el balón regresó a sus botas, filtró una asistencia mágica que Benzema convirtió en historia. El remate cruzado de Karim igualaba la eliminatoria y la locura se apoderó del estadio madridista. Empoderados por la magia del Coliseo Blanco, el Madrid inició un vendaval de presión en el saque del centro parisino, recuperó el esférico y marcó el tercer gol en un minuto inexplicable. Karim Benzema culminaba la remontada con un hat-trick legendario, y el Bernabéu entró en un estado de excitación inexplicable. Con el 3-1 final, el Real Madrid pasaba una eliminatoria que parecía imposible, y el París volvía a fracasar en su millonario sueño de ganar la Champions. El Atlético de Madrid y el Manchester United protagonizaron otra eliminatoria dramática que tras el empate a 1 del Metropolitano se tuvo que decidir en Old Trafford. Renan Lodi adelantó a su equipo con un cabezazo al filo del descanso, y los colchoneros resistieron toda la segunda parte para meterse en cuartos de final. La Juventus se cruzó con el otro equipo español en liza, y Vlahovic comenzó marcando en la cerámica a los 30 segundos. El Villarreal logró empatar en el segundo tiempo por medio de Parejo, y viajaría a Italia sin complejos. Ya en Turín, Vlahovic avisó con un remate al travesaño, pero los amarillos aguantaron los ataques bianconeros hasta que llegó su momento. El penalti de De Ligt sobre Coquelin cambió el partido, y los goles de Gerard Moreno, Pau Torres y Danjuma también desde los 11 metros dieron un histórico triunfo al Villarreal que le clasificaba para la siguiente ronda. El Inter de Milán tampoco tuvo fortuna frente al Liverpool, que encarriló la eliminatoria en San Siro gracias a los goles de Firmino y Salah. El partido de Anfield parecía un trámite para los ingleses, pero el desacierto de los Reds y el golazo de Lautaro puso la llave en suspense. La expulsión de Alexis Sánchez por doble amarilla restó muchas opciones a los italianos, que pese a llevarse el triunfo de Inglaterra, se quedaban fuera de Europa. Mucho más cómodo fue el pase del City frente al Sporting, al que vapuleó con un 0-5 en Portugal y con el que firmó un intrascendente empate sin goles en la vuelta. El Ajax se enfrentó al otro equipo de Lisboa y los holandeses sacaron un agridulce empate en el Estadio da Luz. El gol de Tadic fue respondido con un gol de Haller en cada portería, y cuando la victoria visitante parecía encaminada, Yaremchuk aprovechó un error del portero rival para igualar el marcador. Los de Ten Hag eran favoritos para pasar ante su público, pero las paradas de Vlachodimos y el cabezazo de Darwin Núñez metieron al Benfica en cuartos de final. El duelo germánico entre Salzburgo y Bayern comenzó con sorpresa en Austria, pero Koeman logró nivelar el tanto de Adamo en el último minuto. El equipo de Nagelsmann sacó un equipo ultraofensivo en el partido de vuelta y resultó ser una apisonadora en Múnich. Lewandowski marcó 3 goles en 22 minutos y el Bayern acabó logrando una goleada por 7-1. El Chelsea derrotó 2-0 al Lille en casa con los goles de Havertz y Pulisic y culminaría su pase a cuartos en Francia.
Yilmaz dio esperanzas a los galos tras un penalti por mano de Jorginho, pero los goles de Pulisic y Azpilicueta cerraron la clasificación británica. El sorteo de cuartos emparejó a los Blues contra el Real Madrid, que se enfrentaba a su último verdugo y al vigente campeón de Europa. Stamford Bridge fue testigo de la primera batalla, y con Valverde acostado al carril derecho, el Madrid se mostró mucho más sólido. Un robo del uruguayo finalizó en un disparo de Vinicius contra el travesaño, y tras un aviso de Reece James, llegaría el primer zarpazo madridista. La conexión entre Benzema y Vinicius desarboló a la defensa del Chelsea, y el potente cabezazo de Karim reventó las redes inglesas. El testarazo del francés dejó tocada a su rival, y 2 minutos más tarde, Modric colgaba un fantástico centro que Benzema convirtió en otra obra de arte. Carvajal estuvo cerca de marcar el tercero, pero el Chelsea logró recortar distancias con otro cabezazo de Havertz. Poco después, Benzema perdonó la ocasión más clara del encuentro, y nada más comenzar la segunda parte, recibiría un regalo inesperado. El 9 madridista aprovechó un error de Mendy para marcar a placer, y el atacante galo anotaba su segundo triplete consecutivo en la Champions. Sin nada que perder, el Chelsea se volcó al ataque, pero Courtois se unió al festival con varias paradas de antología, y el Real Madrid lograba una victoria de mérito en casa de los defensores del título. En el partido de vuelta, el Madrid trató de sostener el ímpetu de los ingleses en los primeros minutos, pero una gran jugada de los Blues en el primer cuarto de hora acabó por dinamitar el encuentro. El gol de Mason Mount revitalizó las opciones del Chelsea y silenciaba un Bernabéu que se temía otro revolcón europeo. Tras el descanso, las sensaciones locales fueron a peor, y el Chelsea comenzó a asediar la portería de Courtois. Reece James rozó el gol con un zurdazo desviado, y después de un córner muy protestado, Rüdiger lograba igualar la eliminatoria con un cabezazo perfecto. El martillazo del zaguero germano provocó el pánico en el Coliseo blanco, y pasado el minuto 60, el Chelsea inició un frenético contragolpe que acabó con el esférico dentro de las mallas. El derechazo de Marcos Alonso enmudeció al Bernabéu, pero tras un agónico chequeo, el VAR detectó un ligero toque de la mano del atacante que anulaba el gol de los ingleses. Los aficionados madridistas respiraron con alivio, y Benzema alimentaba la reacción blanca con un testarazo al travesaño. La eliminatoria pendía de un hilo y estalló definitivamente a 15 minutos para el final. Kovacic asistió a Werner dentro del área, y el atacante tumbó a 3 defensas blancos para marcar el 0-3. El Chelsea había logrado darle la vuelta a la llave de manera sorprendente, y asestaba un golpe mortal a un Madrid que parecía hundido. A continuación, Courtois salvó el cuarto tras un cabezazo de Havertz, y con el Madrid agonizando, Ancelotti metió a Rodrigo y Marcelo en el campo. Los brasileños activaron el juego local, y poco después, Modric se inventó una asistencia imposible para que Rodrigo enganchara al madridismo. La volea perfecta del brasileño volvía a igualar la eliminatoria, pero después de la lesión de Nacho, el Madrid tuvo que resistir con una defensa inédita. Pese a las dificultades, los de Ancelotti consiguieron resucitar en la prórroga, y Vinicius aprovechó un robo de Camavinga para poner otro perfecto centro en la cabeza de Benzema. La picada del francés desataba la locura en el feudo merengue, y la energía de las gradas
se trasladó a sus jugadores. El testarazo de Havertz y el disparo de Jorginho pusieron a prueba los corazones blancos, y el sufrimiento acabó en éxtasis después de escuchar el último silbato. El Real Madrid supo resistir el empuje del Chelsea en el segundo tiempo del alargue, y tras ver cómo los ingleses le remontaban 2 goles, sacó su espíritu de campeón para dejar en la cuneta al campeón de Europa. En el otro duelo anglo-español, Manchester City y Atlético de Madrid protagonizaron un tremendo choque de estilos que comenzó en Inglaterra y que no se resolvía hasta los últimos minutos. El gol de Kevin De Bruyne hizo justicia con los de Guardiola, pero los ingleses llegaban al Metropolitano con una exigua ventaja. Los Citizens volvieron a dominar la primera parte en España, pero se vieron arrollados por la intensidad rojiblanca en la segunda mitad. Los de Simeone estuvieron cerca de marcar el gol de la igualada, y a pesar de la expulsión de Felipe, tuvieron una última chance de Correa en el tiempo de descuento. Ederson frustró la igualada rojiblanca, y aunque con mucho sufrimiento, el Manchester City pasaba a semifinales. El Liverpool de Klopp visitó Lisboa con ganas de encarrilar la eliminatoria, y los Reds se impusieron con mucha contundencia al Benfica. Konaté abrió el marcador con un potente remate de cabeza, y Sadio Mané marcó el segundo antes del descanso. Darwin Núñez aprovechó un error red para recortar distancias, pero el exportista Luis Díaz puso el definitivo 1-3 a favor de los ingleses. El Liverpool reservó algunas de sus estrellas para la vuelta, pero los Reds volvieron a golpear primero con otro cabezazo de Konaté. Gonzalo Ramos empató el partido para el Benfica, aunque un doblete de Roberto Firmino daba carpetazo a la eliminatoria. Pese a todo, el Benfica nunca se dio por vencido, y los goles de Yaremchuk y Darwin Núñez dieron emoción a los últimos minutos. En la otra eliminatoria restante, el Bayern visitó al Villarreal como uno de los grandes favoritos, pero los alemanes se vieron sometidos por un vendaval amarillo. Danjuma abrió el marcador a los 7 minutos, y los locales rozaron el 2-0 tras un gol anulado a Coquelin por fuera de juego. Los groguets merecieron más goles en la segunda parte, pero el marcador no se movería y viajaron a Múnich con una mínima ventaja. El Bayern confiaba en la remontada ante su gente, aunque apenas logró inquietar la portería de Rulli en la primera mitad. Los muniqueses aceleraron en el segundo acto, y Lewandowski acabó igualando la eliminatoria con un ajustado remate. Los de Nagelsmann acosaron la portería amarilla en el segundo tiempo, pero con los germanos volcados al ataque, Samu Chukwueze marcaba un tanto para la historia. El Villarreal lograba un meritorio empate que le daba la clasificación, y los castellonenses volvían a unas semifinales de Champions 16 años después. Con la baja de Gerard Moreno, el equipo de Emery se plantó en Anfield con un planteamiento conservador, y el Liverpool intentaba superar sin éxito el muro amarillo. Thiago Alcántara estrelló un derechazo al travesaño, y al inicio del segundo tiempo, Henderson acabó derribando la resistencia española con ayuda de Estupiñán. El centro del capitán inglés sorprendió a Rulli, y solo 2 minutos después, Mané marcó el 2-0 definitivo. Con la eliminatoria de cara y un rival inofensivo, los Reds firmaron los 2 goles de ventaja, y 6 días más tarde se presentaron en el Estadio de la Cerámica. Sin nada que perder, los locales salieron al ataque, y Díaz marcó el 1-0 nada más comenzar el partido. Los de Emery estaban asfixiando al Liverpool, y pasada la media hora, Alisson se interpuso en el camino de Lo Celso en una polémica jugada
que el Villarreal reclamó como penalti. El vendaval amarillo continuó insistiendo y Coquelin transformó la indignación en júbilo con un cabezazo que igualaba la eliminatoria. Tras el paso por los vestuarios, el Liverpool cambió de cara y Alexander-Arnold avisaba con un disparo que besó el larguero. La entrada de Luis Díaz revolucionó el ataque de los ingleses y un sorprendente disparo de Fabinho cambió la eliminatoria. El gol del brasileño desmoralizó al Villarreal y despertó a los de Klopp, que acabaron dándole la vuelta al partido. El colombiano Luis Díaz marcó el empate a 2 y Rulli cerró una desafortunada eliminatoria con una mala salida que Mané aprovechó para marcar el gol de la victoria inglesa. El Villarreal se quedaba a las puertas de otra final europea, mientras que los Reds alcanzaban su tercera final de Champions en las últimas 5 temporadas. Después de 2 eliminatorias llenas de emoción y épica, el Real Madrid se cruzó con el Manchester City en unas semifinales que pasarían a la historia. El duelo de ida se disputó en el Etihad Stadium y los ingleses imprimieron un ritmo vertiginoso desde el saque inicial. Kevin De Bruyne marcó de cabeza al minuto de partido y 10 minutos más tarde, Gabriel Jesús ponía el 2-0 en el marcador. Con el Madrid casi noqueado, Mahrez y Foden pudieron sentenciar la eliminatoria, pero el City dejó al Madrid con vida y los blancos se levantaron de la lona. Pasada la media hora, Benzema remató de forma impecable un centro de Mendy y los de Ancelotti conseguían recortar distancias antes del descanso. Los Citizens volvieron a salir en tromba al inicio de la segunda parte y entre el poste y Carvajal evitaron el tercer gol de los ingleses. Foden había perdonado a puerta vacía, pero 5 minutos después logró marcar a placer con un remate de cabeza. El Madrid volvía a estar contra las cuerdas, aunque solo 1 minuto después Vinicius se inventó un regate invisible e inició una cabalgada imparable para marcar el segundo tanto madridista. El City continuó en su búsqueda de aumentar la ventaja y tras una extraña jugada en la que se aplicó la ley de la ventaja, Bernardo Silva colocó el esférico en la escuadra. El golazo del portugués dio paso a otra gran ocasión de Mahrez, y cuando el Madrid parecía sin fuerzas, se encontró con un penalti a su favor. La mano de Laporte permitió a Benzema dejar su sello con un lanzamiento de categoría, y tras marcar un Panenka legendario, estableció el 4-3 final. El City pudo golear a su rival en los primeros 90 minutos, pero el Real Madrid lograba salir con vida del Etihad y citaba a los ingleses en el Bernabéu. Necesitamos la afición como nunca y vamos a hacer una cosa mágica, que es ganar. El 4 de mayo el madridismo se conjuró para otra remontada épica y el Coliseo Blanco recibía a su equipo con la confianza de vivir otra cita histórica. El Madrid salió excitado como en las mejores citas y la tensión del choque derivó en un dominio visitante. Courtois tuvo que salvar a su equipo con un paradón a Bernardo Silva y poco después respondió a otra peligrosa volea de Foden. La segunda parte comenzó con un frenético ataque merengue que Vinicius no pudo aprovechar y con el paso de los minutos City se volvía a apoderar del esférico. Los ingleses tenían la eliminatoria bajo control y Carlo Ancelotti tuvo que recurrir a su salvavidas contra el Chelsea. La exhibición de Bernardo Silva hipnotizó a los madridistas
y el portugués asistió a Mahrez para que de un zurdazo marcase el primer tanto del partido. El Madrid estaba a 2 goles de forzar la prórroga con solo un cuarto de hora por delante, y Ancelotti y Guardiola comenzaron a mover sus banquillos. Sin la CMK en la medular merengue, el encuentro se rompió por completo y el City tuvo numerosas ocasiones para finiquitar la serie. Mendy salvó un gol sobre la línea de gol y Courtois hizo otra milagrosa parada con el pie a Jack Grealish. El partido ya parecía sentenciado, pero cuando algunos madridistas abandonaban el campo, se encendió la mecha de la remontada. Rozando el minuto 90, Camavinga envió un balón al área y Benzema consiguió bajarlo con un escorzo para que Rodrigo lo empujase a las mallas. Con el tanto del empate, el feudo madridista volvió a creer en el milagro y la historia del escudo blanco cayó como una losa sobre el City. El grito del Coliseo madridista al escuchar el tiempo de descuento inundó de energía a los jugadores merengues, y solo un minuto después, Rodrigo se suspendía en el aire para conectar un cabezazo para la eternidad. La locura y el espíritu del estadio poseyó entonces a los jugadores blancos, e inmediatamente después, Rodrigo pudo finiquitar la eliminatoria. Con el Bernabéu convertido en una caldera, los blancos habían logrado forzar la prórroga y tenían 30 minutos por delante para culminar la remontada. El tiempo extra comenzó con un disparo de Benzema, y un minuto más tarde, el delantero francés era objeto de penalti tras una gran jugada de Camavinga. El crack blanco asumió el lanzamiento de la pena máxima y Benzema engañó a Ederson con un toque perfecto para marcar el 3-1. Con el Madrid clasificado, el City buscó el empate a la desesperada, pero acabó estrellándose contra un Courtois gigantesco y la épica de un club eterno que firmó una de sus mayores hazañas europeas. El Real Madrid volvía a darle la vuelta a una eliminatoria imposible y tras cargarse a 3 de los grandes favoritos, se clasificaba para su 17ª final de la Copa de Europa. El 28 de mayo de 2022, París acogió la tercera final entre Liverpool y Real Madrid, en un partido marcado por una accidentada previa, donde la escasa seguridad y la pésima organización provocó que el partido tuviese un retraso de más de media hora. Ya sobre el campo, el Liverpool asfixió a los españoles durante los primeros minutos, y Courtois sostuvo al Madrid con paradas de antología. El portero belga rechazó un remate de Salah que se colaba en la portería, y poco después protagonizó una espectacular estirada para desviar al palo un remate de Mané. El equipo blanco resistió con entereza cada ataque de los ingleses, y en su primer acercamiento al área contraria, Benzema marcó en fuera de juego. Después de más de 2 minutos de revisión, el VAR interpretó que el toque de Fabinho era involuntario, y la primera parte finalizó sin goles. En el segundo tiempo el Madrid equilibró la balanza, y en el minuto 58, Vinicius aprovechó una galopada de Valverde para empujar el balón a las mallas. El brasileño abría el marcador en el primer disparo a puerta del conjunto blanco, y llenos de euforia y confianza, los de Ancelotti se pusieron el mono de trabajo para mantener su ventaja. El Liverpool se volcó al ataque en busca del empate,
y Courtois volvió a emerger como la figura de la final. El portero madridista se convirtió en una muralla impenetrable para Mohamed Salah y tras 3 paradas antológicas certificó una actuación memorable desviando un disparo cruzado del egipcio. La gigantesca actuación del guardameta blanco repelió cada ataque de los rivales y con un juego inteligente, comprometido y eficaz, el Real Madrid volvía a imponerse por la mínima a otro rival de enjundia. El equipo blanco se llevó la victoria en contra de todos los pronósticos y Carlo Ancelotti se convertía en el único entrenador de la historia en ganar 4 Champions. El italiano configuró un equipo sólido e inquebrantable ante cualquier adversidad y que a base de lucha, fe, calidad y corazón fue superando obstáculos hasta conquistar su 14ª Copa de Europa.